presentaros el marco general en el cual estamos trabajando para poner en marcha esta mediateca. Es cierto que explicar Tabacalera, a algunos que sois más cercanos geográficamente os sonará más, a otra gente os puede sonar más extraño, pero bueno, explicar el proyecto Tabacalera en su conjunto es bastante complicado, por lo menos para mí es complicado, con lo cual lo que os voy a proponer es la presentación de un vídeo que resume lo que es el proyecto Tabacalera, y así luego ya empezamos a explicaros lo que es Mediateca. Sí, porque antes se iba con sonido, no sé, ahora le han puesto esto. A ver. No, ya, está el técnico ahí. Ya viene. Sí, ¿ves? Las cosas del directo, ¿no? No quieres saber. Sí. ¿Tienes aquí el icono del audio? ¿Habrá aquí? Porque antes sí que teníamos... Se apaga por defecto. Al arrancar antes. Vale. Vale, ya está. Pues iniciamos. Vale, ya está. Espera, lo iniciamos al cero. A ver, sí. Ya va. Ahora lo ampliamos a pantalla. Yo encontré en este edificio uno de los espacios mejores en el mundo para mostrar arte contemporánea. Esta fábrica fue desde 1913 al 2000 una fábrica de tabaco. La fábrica era como parte de tu casa. Era un acontecimiento el ver salir a las cigarreras. Aquí han trabajado muchas familias, generaciones enteras. Y antes del año 2000 decide que va a cerrar la producción en la fábrica de San Sebastián. Es en 2001 cuando se decide que se va a hacer un Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Estamos en un sitio que es especial, no solo tiene personalidad, tiene memoria. Cuando entramos en 2006, lo primero que hicimos fue decir, vamos a abrir todo el edificio, vamos a enseñar el edificio a la gente. Ongietorri zure etxeontara. Gauzak honela, herritarrek aldera bati erantzuteko aukera ere izango dute. Zer nahiko zenuke aurkitu Tabakaleran? Me encantaría que se mantuviera este carácter de laboratorio que ha tenido Tabacalera. Lo que me imagino es que esté en constante construcción. Horrelako espazio batean munduan zehar egiten ari dian edo egingo dian proposamen eta formatu berri. Jende, alorondako jendea, baino especialitate ezberdinarekin, batzia. I would like to see residences. Un lugar donde poder realizar tu trabajo y que tengas opción a exponerlo. A mí me gustaría que fuera un espacio de reflexión y de debate. Tienes un edificio abierto. Y hay creación, es un lugar para la gente, para que la gente pase, no sé, es muy grande. Desde fuera no parece tan grande. Cuando entras dentro empiezas a moverte por ahí y es increíble. Izatea gune iriki bat, ez bakarrik sortzaileentzako edo vanguardiarako edo hiriko beste hainbat ekimen popularrek eta euren tokia izan dezaten. En definitiva, que quedemos adictos al culto. La verdad es que es para emocionarse. I just wanted to thank Tabacalera for its existence, and I wish you really
an amazing future for quite an incredible space. Y quiere ser una fábrica, en el futuro una fábrica de cultura visual. Ese es el objetivo en el que se han puesto de acuerdo Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de San Sebastián. Azpimarratuko nuke eraikin honetan egin den apustua. Erakundeen arteko lidergo konpartituaren adibide nabarmen bat. Estamos hablando de una factoría de ideas a nivel internacional. Tenemos lugares como el Guggenheim o como Artium y el gran proyecto complementario es Tabacalera, No es un museo, sino que es una fábrica de cultura, un lugar dedicado a la producción, a la creación de debate, a la difusión, al disfrute. Es un lugar de aprendizaje y es un lugar de encuentro. Es un plató en el centro de San Sebastián, un plató con todas las posibilidades que te da pues, a nivel de iluminación, de espacio, de facilidad de movimiento. Sobre todo a mí me gusta la apertura que tiene, a que tú presentas un proyecto interesante y se puede realizar. Una manera de poder enlazar tu idea con productoras. Yo termino la carrera este año y no sé qué mucho lo que voy a hacer, estoy totalmente perdido, pero puede ser un buen sitio para comenzar. Pues que tiene que haber una diversificación de producción, gestión, movimiento, creación continua. No queremos hacer un lugar que sea un escaparate, sino un lugar que se ofrece a los artistas para que impulsen su trabajo. If the production spaces come here, but I hope also that there will be some exhibition spaces. But if this mixes come, then it's a good concept, I think. Yeah. C'est vraiment une démarche totalement novatrice qui a été un peu expérimentée dans les années 70 à Paris au Centre Pompidou, malheureusement qui ne s'est pas poursuivi. L'enjeu de ce projet va être d'ouvrir la voie à de nouvelles formes de participation des publics dans la culture. No solamente va a recibir eventos, sino que va a poner en cuestión todo lo que aquí se desarrolla. Un mosaico de visiones diferentes que nos hacen entender el mundo en que vivimos de alguna manera. La imagen central de este proyecto es un ojo. Y esa pupila del ojo es una mediateca, es un archivo digital. But in the future, if you will enter a physical library, what you will see is a massive place full of screens of visual information, but also a place where you will see people doing things. Le projet défini avec ces trois pôles, l'audiovisuel, les arts visuels, la médiathèque, tourne en permanence soit des grands rendez-vous des expos internationales, soit tout ce qui peut aussi apporter quelque chose aux habitants. Tabacalera, euskadi, ikus-entzunezkoen abanguardian jarriko du. Je pense même qu'il est temps de faire ce type de projet parce qu'il faut donner un espace à toutes ces différentes activités qui sont dans une ville comme Saint-Sébastien. Ici, vous avez une chance extraordinaire d'avancer sur un projet qui va rayonner à un niveau européen. El tamaño de la ciudad no puede delimitar la parquedad de las ambiciones. El mundo no tiene límites. Avec le système Internet, on peut avoir des toutes petites structures artistiques dans des régions impossibles au bout du monde qui sont aussi importantes que des grands musées à New York, à Paris, à Londres, etc. Necesitamos inevitablemente un símbolo. Let's go. Una marca sólida y contundente. Es una marca que la gente de la
de seguir a la base Vilar. No queríamos que tuviera un color, lo que queríamos es que en cada evento pudiera Tabacalera ser el taller de este color. Es una marca de un alto clasicismo, de síntesis geométrica en absoluto. El concurso arquitectónico está destinado a una auténtica rehabilitación, una adecuación de este edificio. Aldaketarik handiena orain arte atzealdea zuen horma horretan emango da. Se creará una gran plaza urbana y una nueva entrada a Tabacalera. Será una forma de abrir el edificio a la ciudad y de acercar las dos orillas. Para nosotros este prisma pasaba a ser un poco como un faro cultural. Recuerdo haberle oído comentar a Iñaki Galarraga de que este proyecto será capaz de hacer de esta cámara oscura una rutilante linterna mágica. Como fábrica de creación puede ser un centro de referencia internacional en la medida que se especialice. El audiovisual va a ser el tronco de Tabacalera y en ese sentido estoy convencida que será una referencia. Creo que se han dado pasos muy importantes hacia la consecución de ese proyecto. I want to pay tribute to this country who has given us the discovery of contemporary art. No quiero que la gente necesite ir a Nueva York para ver una muestra. Es una competición de escuelas de cine. Se apuesta por la gente joven, por los nuevos valores. Notre intérêt, c'est de montrer ces différents regards et aussi de faire savoir, de faire connaître. Son obras que no permiten al espectador ser neutral. Invitan a la percepción, a la interacción. Es un proyecto sobre la historia de la fábrica y la historia del barrio, pero también es un proyecto sobre el presente. O terreno é importante porque ver da primeira vez nunca é suficiente. El ejercicio que hemos intentado hacer con esta exposición ha sido el de interactuar con el edificio de la manera más directa posible, ¿sí? Casi intentando tocar el edificio mediante el sonido. Pues eso es Tabacalera. Eso es Tabacalera. Y como habéis visto, dentro de todo el proyecto de Tabacalera hay un elemento que coge una importancia significativa, que es lo que llamamos Mediateca de Tabacalera. Bien, como responsable de ese proyecto es lo que os voy a explicar. ¿Qué es la Mediateca de Tabacalera? ¿En qué marco la estamos diseñando? Habéis visto que Tabacalera es un centro, no es un museo, como hemos estado viendo esta mañana, estábamos hablando mucho de museos, no es un museo, es un centro que a su vez incorpora o aúna diferentes centros, lo que puede ser un centro de creación, pues porque va a tener laboratorios, residencias, espacios de producción. Es a la vez también tiene un centro de exhibición, pues porque va a haber salas de cine, va a haber salas multimedia y a la vez es un centro de formación, tal y como hemos visto, donde hay un área de formación importante
y dentro de esa área de formación, esa área o centro de conocimiento, es donde también incluiríamos a la Mediateca de Tabacalera. Bien, Mediateca, ¿cómo la estamos definiendo? La estamos definiendo como un servicio informacional y especializado en temática audiovisual. Esta mañana incluso había gente que diferenciaba entre biblioteca, archivo, mediateca. Nosotros tenemos claro que sí es archivo, que sí es mediateca, que sí es biblioteca, pero, o sea, no es eso, pero también es todo eso. Por ahora, la única forma que se nos ha ocurrido es mediateca, por llamarlo de alguna manera, porque todavía no hemos sido lo suficientemente inteligentes de poder darle un término que aúne el concepto que estamos usando. Pero a la vez tampoco nos preocupa, porque una de las cosas que pensamos es que el sector bibliotecario, documentalista, archivero, estamos en una fase de crisis, importante en la que nos estamos amoldando, reinventando una vez más a poder dar respuesta a las necesidades que hoy día tiene la sociedad en cuanto a información, que son diferentes a las que hemos tenido hasta hace poco tiempo. Entonces, le seguiremos llamando mientras mediateca, mientras no se nos ocurra una forma mejor. Bien, es una mediateca que nace en la era Google, incluso la era post-Google podíamos hablar. ¿Y por qué hablamos de la era Google? Porque los cambios en cuanto al uso, consulta de la información cambian completamente. Lo podemos simplificar desde el momento en que tenemos al usuario, al ciudadano, delante de una pantalla blanca con una caja donde lanza una pregunta y siempre tiene respuesta. Luego podremos hablarlo de más, pero siempre tiene respuesta. Eso hace que cambia respecto a unas épocas anteriores en cuanto al usuario que nos va a venir a nuestro servicio. Y hablamos que nace en la era del Internet, de la web 3.0, de la web semántica, partiendo de la filosofía del 2.0, de la filosofía de compartir, co-crear, colaborar, y seguimos vías o en miras a un Internet 3.0 con la web semántica, lo que va a hacer cambiar también nuestros sistemas de organización y de consulta de la información, de la documentación. Las características principales, hablamos que Mediateca Tabacalera es motor de Tabacalera. Ya habéis visto que nos han puesto en un eje central importante. Estamos hablando físicamente, digamos, es un espacio Tabacalera de 24.000 metros cuadrados, donde casi 4.000, que me parece una barbaridad, pero bueno, donde casi 4.000 se van a dedicar a la mediateca. Pero es cierto que es motor de Tabacalera porque todos los flujos de información que se van a dar en la casa, que se van a dar en la fábrica, se van a gestionar desde la mediateca. La mediateca no va a ser aquel sitio donde al final de un proceso, de una actividad, te llega una caja con cantidad de documentación, sino que va a ser ese servicio, esa función que desde el momento mismo en que empieza a activarse una actividad, una exposición, una formación, lo que sea, dentro de Tabacalera, va a entrar en el flujo de información y esa información va a estar accesible a todos los usuarios de Tabacalera. Bien, otra característica es que nace en una era concreta, inserta en una era digital, para lo cual va a ser imprescindible que nuestros usuarios tengan una alfabetización tecnológica importante. Y eso nos va a tocar a la Mediateca de Tabacalera. Y una de nuestras claves es que nacemos a la vez en una época en que la pantalla va a ser el paradigma del siglo XXI. Es decir, el acceso a la información, el acceso a la documentación se va a dar por medio de la pantalla. Es cierto que seguiremos teniendo documentación analógica y sabemos todos los problemas que pueden suponer, pero es cierto que aquí adelante toda la información va a tener como medio de consulta la pantalla. Va a ser un portátil, va a ser pantallas urbanas, van a ser pantallas de los diferentes dispositivos móviles, con lo cual prepararnos para dar ese servicio desde el momento que somos un nuevo servicio de mediateca es una de las claves. Y a la vez es un servicio, la mediateca,
que nace muy vinculado a la industria y a la creación. Bien, ¿por qué es importante este aspecto dentro de la definición de mediateca? Es importante porque en Tabacalera van a ocurrir muchas cosas. Hemos visto que se va a exhibir, se va a crear, se va a producir, se va a formar. ¿Y qué mejor espacio que una mediateca donde va a poder acceder todo el ciudadano? ¿Qué mejor espacio que esa mediateca para que tanto los creadores como la industria puedan ensayar, puedan probar sus prototipos? Es un servicio, es una característica que nosotros creemos que es muy importante de la mediateca de Tabacalera. Bien, ¿qué gestiona? Bueno, pues va a gestionar, como cualquier otro servicio de esta índole, pues todo tipo de documentación, en todo tipo de soporte y formato, con todas las complicaciones que eso supone, y ya sabéis. Pero va a estar restringido al ámbito del audiovisual, porque la temática de Tabacalera ya hemos visto que es el audiovisual, el cine, la televisión, el sonido, el multimedia. Todo eso es la temática que se va a trabajar en Tabacalera. Pero la procedencia de esta documentación, de esta información, va a ser varia. Haciendo un pequeño resumen, nos encontramos que, por un lado, tenemos la producción de Tabacalera. Toda la fábrica va a estar produciendo, va a crear información, documentos y demás, que van a alimentar directamente a la mediateca. En este aspecto, y con los restos también tiene mucha relación, es importante todo el tema que también se ha comentado esta mañana sobre licencias y derechos. Cuando hace un año Ollana y yo aterrizamos en la mediateca o en el diseño del proyecto de mediateca, nos encontramos que, ya habéis visto que ya años atrás Tabacalera ha estado trabajando, ha producido, ha generado documentación, y cuando lo teníamos que ordenar veíamos que teníamos el problema de que, bueno, ¿cómo están los contratos? ¿Hay contratos? ¿No hay contratos? ¿Qué derechos tenemos? Y demás. Claro, dijimos, no, mientras ese tema no esté claro, es una documentación que no va a ser accesible al ciudadano, no va a ser nuestra prioridad trabajar en eso, ¿no? Era una actitud un poco de provocar el trabajar desde el principio de la creación de un proyecto como de este tipo, el provocar ya, el ponerse manos a la obra con el tema de licencias y derechos de autor. Un año después, eso se ha adelantado mucho, hay un equipo trabajando en ello, se ha hecho una apuesta importante en la casa por el software libre, entre otras cosas, porque toda la oficina ya ha migrado a software libre. Estamos trabajando ya en contratos tipo, se está actualizando la información de esos contratos, de toda la documentación generada en años anteriores, lo que nos va a posibilitar ya a tener otro punto de partida a la hora de poder dar servicios a nuestros usuarios. Y eso es muy importante para nosotros porque si estamos planteando que Tabacalera y su mediateca es un proyecto que nace de la filosofía del 2.0, es decir, de colaborar, co-crear, participar, trabajar en grupo, tenemos que tener las herramientas que nos posibiliten tirar, que no solo sea la idea y la filosofía, sino que desde un principio tengamos eso bien atado. Otra fuente importante de documentación y de información con la cual va a trabajar Mediateca son los fondos confluidos. Bien, habéis visto en el vídeo que aparecen entidades como Filmoteca Vasca, Artelecu, el área de exposiciones del Koldo Mitxelena de la Diputación. Son instituciones que de una u otra manera van a confluir en el proyecto de Tabacalera. Esas instituciones tienen un pasado, tienen una historia, tienen muchos años de mucho trabajo y tienen un fondo documental que se va a reincorporar a Tabacalera, lo cual supone que tenemos que trabajar con diferentes fondos que van a llegar de diferentes proyectos y los vamos a tener que
reorganizar, adaptar, mejorar y demás. Es cierto también que este tipo de confluencias se van a dar a nivel diferente. La confluencia que se pueda dar con Artelecu no va a ser la misma que se dará con la Filmoteca Vasca. Es decir, la Filmoteca Vasca es una institución que físicamente sí se va a ubicar en Tabacalera, en el espacio de Tabacalera, pero seguirá manteniendo su entidad jurídica. Lo que en esta reorganización lo que se tendrá que aprovechar es a mejorar y ver cómo repartimos tareas o cómo podemos dar servicios. Habrá servicios que es más complicado dar para la Filmoteca Vasca que directamente se podrán dar desde la mediateca. Por ejemplo, sabemos que es muy complicado ir a una filmoteca, consultar documentación, poder visualizar y demás. Eso lo tendrían que hacer cualquier ciudadano, cualquier usuario de Mediateca de Tabacalera lo podría hacer. Esa es la idea. Bien. En cuanto a otra línea de gestión de información es la producción de los usuarios. Esta mañana, cuando he estado escuchando hacia quién iba dirigido vuestros servicios, me ha llamado la atención que va muy dirigido a especialistas, a investigadores. Normal, cada uno tiene sus líneas de trabajo, pero una de las características importantes de Mediateca de Tabacalera es que, tal y como hemos visto en el vídeo, Tabacalera trabaja con un triángulo de usuarios, digamos, que es la industria del audiovisual, los creadores y la ciudadanía. Y a ese mismo triángulo le tiene que responder la Mediateca de Tabacalera. No va a ser un servicio solo para especialistas, solo para investigadores, solo para la industria. Va a ser un servicio abierto a la ciudadanía. Por eso hablábamos antes también de la alfabetización digital y demás, porque queremos formar a la ciudadanía para que puedan utilizar toda esta documentación audiovisual que es la cultura contemporánea. Es por eso que en esa relación que queremos abrir con los usuarios, y en este caso estoy pensando mucho también en lo que es la ciudadanía, es la producción de los usuarios. Sabemos que cada vez más los usuarios, los ciudadanos, producen, crean. Nuestra intención es que esa producción que ellos vayan a hacer la incorporen, la ingesten a todo el fondo documental que va a gestionar Mediateca. No vemos, o quedaría cojo Mediateca si no consiguiéramos que los ciudadanos subieran sus creaciones a nuestro gestor. Otra línea sería la red de archivos audiovisuales. Bien, hemos estado hablando de compartir, y esto va, la red de archivos audiovisuales o las diferentes redes de archivos audiovisuales van en la línea de compartir. Creemos, y bueno, es cierto que ninguna entidad, ninguna biblioteca, ningún archivo puede tener toda la documentación que trabaje dentro de su área. Eso es imposible. Lo que nosotros creemos es que cada centro se tiene que especializar, y creando redes entre diferentes centros y compartiendo documentación y compartiendo información es como podemos llegar a ser todos más potentes, a poder dar mejores servicios. En este momento estamos trabajando en dos redes. Por un lado es la red de SLIC, que Marcos ya nos explicará mejor, dentro del software libre de instituciones culturales, y otra red que hemos puesto en marcha, que es la de la red de archivos audiovisuales del País Vasco. En esta red lo que estamos haciendo es primero un trabajo en grupo pequeño para ir ampliando poco a poco. La idea es detectar las necesidades y los puntos comunes entre diferentes instituciones que forman esta red de archivos audiovisuales del País Vasco para poder poner en marcha proyectos concretos donde todos podamos avanzar. Todos tenemos problemas
en cuanto a digitalizaciones, todos tenemos problemas en cuanto a elección de soportes, todos tenemos problemas en cuanto a formatos, todos tenemos problemas de terminología, etcétera. Si en vez de trabajar cada uno por su lado, si identifico qué vecino tiene ese mismo problema, podremos trabajar mejor. Y a la vez nos posibilitará a poder crear capas de manera que esas redes puedan gestionar información de diferentes instituciones y que podamos compartir ya no solo la información, sino el poder llegar a compartir también la documentación, el documento en concreto. Cuando estamos hablando de la producción de tabacalera, estamos hablando no solo de poner de acceso al ciudadano la información de qué es lo que tenemos, sino de poner de acceso al ciudadano el documento, el audiovisual, el papel, el libro, el producto multimedia en concreto. Bien, en esta red de archivos audiovisuales, del País Vasco, por ahora estamos trabajando entidades que somos muy diferentes para ver dentro de esa diferencia la complejidad que supone y a la vez las posibilidades que tenemos de trabajar. Estamos la Filmoteca del País Vasco, está Eresbil, que es el archivo de músicos y compositores del País Vasco. Está el Centro de Documentación Xempelar, que es un centro de documentación especializada en tradición oral, específicamente en bertsolarismo. Y estamos nosotros, Tabacalera. Yo creo que no me dejaba ninguno. Bien, entonces, la idea es ir ampliando. Primero nos estamos conociendo, estamos intercambiando, pero ahí la gente ve esas posibilidades. Otra línea de gestión de lo que vamos a tener que gestionar es toda la información que tenemos disponible en Internet, y que dentro de la temática audiovisual es para nosotros muy importante el tenerlo accesible, organizado, evaluado para todos nuestros usuarios. Y, lógicamente, con una política fuerte de adquisiciones, porque, entre otras cosas, nos piden que seamos un centro, me imagino que como muchos de vosotros, referente en vuestra área. Entonces, con estas claves, con esas líneas de trabajo, es con lo que estamos trabajando, lo que sería el contenido de información de Mediateca. Pero todo esto estamos reflexionando en una época en la que cada vez más e indiscutiblemente los documentos, la documentación y la información van a hacer de manera digital. Con lo cual, tu gestión de esa documentación no va a ser la misma de cuando estás trabajando con documentación analógica. Pero a la vez nos estamos planteando, estamos en momentos donde hay unas políticas de digitalizaciones masivas y a la vez habrá documentación que seguirá siendo analógica. Entonces, con toda esa mezcla tenemos que trabajar, estamos trabajando con un gestor, estamos con el diseño de un gestor, pero es una realidad importante que nos tiene que hacer reflexionar sobre la gestión de los espacios vacíos. Es decir, alguien ya ha dicho entonces también, pues yo he intentado que mi espacio hubiera el mayor número de estanterías posibles, porque tenía que poner toda la documentación, pero eso va a ir cambiando. Cada vez vamos a necesitar menos estanterías, ¿y qué va a ocurrir con esos espacios vacíos que tenemos que gestionar? Conocemos instituciones donde antes era muy necesario un espacio de acceso libre para los usuarios, para los ciudadanos, para la consulta, el acceso libre a la documentación, que desde el momento que se han digitalizado y se pueden consultar directamente por las pantallas, ese espacio que se libera y... Bien. ¿Qué ofrece Mediateca? Bien, aquí se han montado. Bien, ofrecerá servicios clásicos, habituales, de consulta, préstamo, como tiene que ser, pero para nosotros es clave plantear que estamos trabajando para dar respuesta y para dar servicios. No estamos trabajando para crear colección. No somos una institución que va a hacer patrimonio. Existen otras instituciones en el País Vasco que se dedican a ello, y en el momento que tengamos
documentación que consideremos que hay que guardar, que es patrimonio, irán a ese tipo de instituciones. Si llega algún documento fílmico importante, nosotros no tenemos intención de trabajar con ese original o guardar ese original, lo lógico será que vaya a Filmoteca. Bien, entonces nuestra clave es especializarnos y dar servicio a las personas. No hablamos ya ni de usuarios ni de clientes, hablamos de personas y hablamos de ciudadanos. Tenemos que estudiar las necesidades, adelantarnos a las necesidades que vayan a tener y dar servicios personalizados. Eso es muy complicado, supongo que ya lo sabéis, es muy complicado. Hay que trabajar mucho, hay que adelantarse, hay que ir siempre con un paso o dos o tres por delante. Pero nosotros como Mediateca tenemos muy claro que esa es nuestra función, que esa es nuestra misión y es en lo que nos vamos a centrar. Y es por eso que seguimos con el concepto del catálogo y entendemos el catálogo como columna vertebral de nuestro servicio, pero entendemos un catálogo como servicio y no un catálogo que gestione nuestro fondo o no un catálogo que solo se dedique a gestionar nuestro fondo. En esta reflexión ha venido como cambio de plantearnos la persona y los servicios como clave del servicio y no el fondo en sí. Bien, ¿qué ocurre? Antes hemos hablado también de Google, hemos dicho bien, y en Google además siempre recibes una respuesta, siempre te dice algo. Vamos a una biblioteca, haces una consulta y te dice, no, el autor que me has dicho, aquí no hay nada. La frustración es terrible. Bien. Si planteamos un catálogo como el servicio, eso no quiere decir que tu fondo deba de tener ese documento en concreto o esa información en concreto, pero sí te puede indicar qué hay, dónde hay o qué información puedes acceder. Hombre, estamos en una fase bonita porque nos estamos inventando el bicho, entonces tenemos esa ventaja, ¿eh? Bien, y estamos planteándonos un servicio que innova. Y era uno de los temas claves, ¿no?, de estas jornadas. Y es cierto que en todos los sitios y cada vez que tenemos que plantear algo, es cierto que si no pones la palabra innovación, parece que no estás haciendo nada. Pero a la vez también tenemos un poco la sensación de que innovación también está empezando a ser una de esas palabras ya manidas y que va perdiendo fuerza. Entonces, no está mal recordar el concepto de innovación. Nosotros, siguiendo el Libro Verde de Innovación de la Comisión Europea del 96, que ya han pasado una pila de años, pero que el concepto está ahí, estábamos hablando como la innovación que no es únicamente un mecanismo económico o un proceso técnico. Ante todo es un fenómeno social, ante el cual los individuos y las sociedades expresan su creatividad, sus necesidades y sus deseos. De esta forma, independientemente de su finalidad, sus efectos o sus modalidades, la innovación está estrechamente imbricada en las condiciones sociales en las que se produce. Y a eso le podemos dar una vuelta también con una cita de Freire, de Juan Freire, sobre innovación, con la que nos sentimos muy cómodos, muy representados, y habla que la innovación es la capacidad de personas y colectivos de desarrollar proyectos autónomos donde generen ideas que acaben transformadas en objetos, procesos u organizaciones que den respuestas a los problemas a los que nos enfrentamos o ideen nuevos escenarios para nuestro desarrollo económico y social. La innovación no es una acción, es una capacidad. Y es una capacidad que se aprende, que se enseña. Entonces, eso lo estamos asumiendo dentro de todo el proyecto de Tabacalera y también dentro del proyecto de Mediateca. Entonces planteamos, ¿y en qué vamos a innovar dentro de Mediateca de Tabacalera? En este momento estamos trabajando en 3 líneas. Por un lado son los servicios. Antes hemos hablado que sí vamos a dar los servicios habituales que hay que dar. Pero estamos trabajando en servicios, innovando en servicios en diferentes aspectos. Estamos hablando de lo que nosotros...
le llamamos por ahora jungla. La jungla virtual es un espacio físico que ya tenemos dentro de nuestros planos, en la que no hay estanterías, no hay documentos físicos y solo hay una multitud de diferentes pantallas. El acceder al conocimiento, el tener la posibilidad de crear nuevos documentos a partir de los documentos que son accesibles en Mediateca, teniendo como elemento intermediario la pantalla, nos obliga a pensar nuevos usos, nuevos servicios, nuevas posibilidades de consulta y de creación o de nueva creación o de modificación de documentos anteriores. Estamos trabajando en un espacio y un servicio de videojuegos, de multimedia, entre otras cosas porque, bueno, todos sois conscientes que en la cultura contemporánea la documentación multimedia, los videojuegos suponen un movimiento económico superior que al del propio cine. Entonces, si estamos hablando de un centro que está trabajando en la cultura audiovisual, ¿cómo no dedicarle un espacio potente, un servicio potente a todo lo que puede suponer el videojuego? Estamos hablando de laboratorios, ya no de laboratorios que vaya a haber en la propia fábrica de Tabacalera, pero estamos hablando de laboratorios dentro de la Mediateca. Laboratorios que sirvan como iniciación al ciudadano en general, no especializado, incluso a los niños, para poder prepararse y poder participar en el resto de laboratorios que vayan a haber en Tabacalera. Uno de los temas que está suscitando mucha preocupación y ha suscitado debate en toda esta reorganización, digamos, de instituciones a nivel de provincia de Guipúzcoa, hemos hablado que sí de Artelecu, parte del Koldo Mitxelena y demás, es el concepto de lectura pública o como un servicio de esta índole donde está abierta a todo el ciudadano, cómo incorporar la lectura pública. Bueno, una de nuestras apuestas es crear laboratorios de lecturas públicas donde los diferentes elementos que trabajan dentro de la creación literaria puedan ensayar, puedan probar, puedan prototipar dentro de lo que son las diferentes lecturas, que yo creo que ya no solo son la lectura a texto a la que estamos habituados prácticamente hasta ahora, sino que la lectura va a suponer otro tipo de lecturas, una lectura más multiplataforma y bueno, todos los servicios en cuanto a TVK online, es decir, todos los servicios online, offline que estamos diseñando. Nuestra idea es incluso la de activar la Mediateca de Tabacalera antes de la apertura de puertas desde el espacio físico de Tabacalera. Con lo cual, el trabajo que habrá que hacer en cuanto a los servicios online va a ser muy potente. Incluso habrá servicios que solo se podrán dar online, que no se podrán dar offline. Estamos hablando de innovación en cuanto a nuevas capacidades y equipos transdisciplinares, porque, bueno, en uno de los temas que ha salido esta mañana ha sido la de la formación del profesional documentalista, bibliotecario y demás. Bien, nosotros estamos hablando de equipos potentes de documentalistas bien formados, donde se tendrán que incorporar profesionales con otro tipo de formaciones para crear equipos transdisciplinares, porque es cierto que tampoco podemos ni debemos saber de todo. Es decir, yo no tengo por qué saber de marketing, ni tengo que saber de tecnología. Necesito equipos fuertes a mi lado para que dentro de mis conocimientos de documentalista podamos avanzar mejor. En esa línea estamos trabajando, bueno, hemos empezado con un par de cursos de formación y está dando buenos resultados, entre otras cosas porque estamos hablando de que el personal que se va a necesitar en este tipo de servicios en poco tiempo y ya no podrá ser solo un personal bien formado a nivel de documentación y de biblioteconomía. Necesitamos que sepan de tecnología, necesitamos saber también de comunicación, saber de mediación, para poder acercarnos a ese ciudadano y dar
las respuestas que necesite. Y estamos innovando también en el concepto de gestor del centro, de los flujos de información, un poco en cuanto a lo que os decía antes. Bueno, si desde que se decide que un proyecto se activa hasta que se termina, toda esa información hay que gestionarla y toda esa información tiene que ser accesible, los sistemas de gestión y de conectar esa información van a ser diferentes. Así estoy resumiendo porque... Bien, y en cuanto a espacios, bien, esta es una de las galerías, hoy día en la fábrica. Esta galería no sé si tendrá 300 metros cuadrados. Bien, este tipo de espacios se van a reconvertir. Estamos hablando de espacios que sean muy flexibles, que se puedan adaptar a las diferentes necesidades que vayamos a tener de Mediateca, porque estamos viendo que tenemos que dar servicio a esta población, a una población, a unos ciudadanos que consultan de esta manera, donde tenemos que conseguir que cada vez que vengan a Mediateca les suponga una nueva experiencia, de manera que se animen a volver a Mediateca de Tabacalera, porque les ha aportado algo, porque se han encontrado con algo que no sabían que podrían tener. Estamos hablando de espacios ruidosos, ya lo siento para mucha gente, aunque normalmente no, indiscutiblemente los investigadores que necesiten sus espacios de silencio tendrán sus espacios de silencio, pero estamos pensando en espacios ordenados, desordenados como este, donde la gente se pueda mover, donde la gente pueda consultar, donde se pueda trabajar en grupo, visualizar películas, prototipos, lo que quieran, donde se pueda experimentar, donde se puedan llevar a cabo los laboratorios, donde se pueda trabajar con diferentes tipos de pantallas y a la vez donde se pueda relajar. Una de nuestras mayores peleas está siendo la incorporación de una cafetería dentro de la Mediateca. Resumiendo, estamos hablando de una Mediateca como un servicio de índole bibliotecario que atiende a Tabacalera, entendiendo que atender a Tabacalera es atender a todos los ciudadanos, a todos los grupos de usuarios, y que es una Mediateca co-creada desde el momento en que va a venir documentación de otras instituciones y desde el momento en que todos los usuarios, todos los ciudadanos, toda la industria va a participar en las diferentes fases, en las diferentes tareas de la creación de la Mediateca. Esto es todo.